Bienvenidos, estimados amigos, a esta nueva lección, donde abordaremos un tema que requiere de toda nuestra atención. Un tema donde analizaremos cómo nuestra vida es un gran imán, que por una lógica trascendental atrae inteligentemente todas las situaciones y eventos de nuestra vida, con un propósito siempre maravilloso: educarnos íntimamente. ¿Quién está detrás de todo esto? Una fuerza y una inteligencia portentosa, que intenta despertarnos y orientarnos íntimamente. La vida, como hemos dicho, es una escuela, un medio, un vehículo para asistirnos en el maravilloso proceso de autoconocernos. Sin más preámbulos, adentrémonos en este apasionante tema, el nivel del ser. Bienvenidos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Es decir, ¿dónde estuvimos antes de nacer? ¿A dónde vamos luego de morir? ¿Quiénes somos realmente? ¿Somos este cuerpo o somos lo que habita dentro de un cuerpo? ¿De dónde venimos si no somos este cuerpo? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro hogar? ¿Por qué estamos aquí? ¿A qué hemos venido? ¿Por qué nos toca vivir esta experiencia, esta vida? ¿Cuál es el sentido de que vivamos tantas penurias, sufrimientos y también las cosas bellas de esta vida? ¿Quiénes somos realmente? Eso es lo que debemos descubrir. El misterio de nuestra existencia es el mayor de los misterios que nos toca escudriñar en nuestra existencia. Jesús enseñó a los hombres, recordando las enigmáticas palabras del Salmo 82. Vosotros sois dioses. ¿Acaso no lo dice así la ley? Callando a una multitud enfurecida y cegada por el odio. A un maestro le preguntaron una vez: Maestro, ¿cuántos dioses existen en el cielo? Y el maestro, con gran sabiduría, respondió: Queridos hijos, hay tantos dioses como hombres en la tierra. Con gran razón, los sabios griegos utilizaban aquella máxima de oro sobre la que se sustenta el gnosticismo universal. Homo nocete ipsum, es decir, hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Porque quien se conoce a sí mismo, conoce y se hace consciente de la divinidad que existe dentro de sí y de las divinidades y misterios que existen más allá de sí. En términos filosóficos, debemos decir que ese Dios que realmente somos es el ser. Nuestro ser es nuestro origen, lo que realmente somos, lo que realmente vale dentro nuestro. El ser es lo que no ha tenido principio y por lo tanto lo que no tiene final. Es lo que perdura y lo que siempre existirá, ya que Él no es hijo de la carne. Él no ha tenido principio. Él está más allá de toda forma, de toda imagen, de todo concepto que podamos hacernos de Él. Por eso las religiones dicen que no hay que hacer una imagen de Él, porque cualquier imagen que hagamos lo aleja totalmente de lo que Él es realmente. En las antiguas escrituras se lo presenta o se lo representa como un fuego, como una llama, como una voz, porque también es el verbo, o el logos, como lo llamaba Sócrates y Platón. Él está más allá de la forma y de los conceptos. Nuestra mente, lógicamente, intentará hacerse una idea de todo esto, una idea de Él, pero nuestra mente no puede conocerlo realmente. Por eso los antiguos gnósticos lo llamaron el agnostos theos, el Dios incognoscible. En términos filosóficos, el ser es el mismo ser y la razón del ser es el mismo ser. Pero para entender mejor esto y para que nuestra mente pueda hacerse una idea, al menos de él,
diremos que el ser es nuestro principio divino. Si el ser es lo que somos y el ser es eso tan grande y tan profundo, ¿por qué nosotros seguimos sin darnos cuenta de eso? Sin ser conscientes de eso, sin siquiera experimentar a nuestro ser, sin darnos cuenta de quién es Él. Esto se debe a que nos hemos alejado de Él, nos hemos distanciado, nos hemos olvidado y hemos caído en uno de los errores más grandes, que es caer en la profunda ignorancia de no saber quiénes somos y cuál es nuestra realidad íntima. Por eso, Buda enseñaba que el mal mayor es la ignorancia. Por eso, el mismo Cristo enseñó que busquemos la verdad. Por eso, tanto en Oriente como Occidente, las religiones han buscado siempre volver a unir al hombre con su principio divino. La palabra religión viene del latín ligar, es una palabra compuesta que significa volver a unir. Y en Oriente la palabra yoga o yoga significa lo mismo, unión o unir. Estamos desunidos, estamos lejos del ser, estamos distanciados del ser. Por eso necesitamos saber que todos tenemos un nivel del ser distinto. Estamos más o menos alejados de nuestro ser. El nivel del ser es esa distancia que nos separa de él. ¿Qué tan lejos o cerca estamos de ser profundamente conscientes de él? Imaginemos una escalera que se extiende de abajo hacia arriba verticalmente con muchísimos escalones. En algún escalón de estos nos encontramos nosotros. Escalones abajo habrá gentes peores que nosotros. Escalones arriba encontraremos personas mejores a nosotros. En esta vertical extraordinaria que es el camino, en esta escalera maravillosa, es claro que podemos encontrar todos los niveles del ser. Cada persona es diferente y esto nadie puede refutarlo. Pero sin duda que no estamos hablando de caras feas o bonitas, ni tampoco se trata de cuestión de edades. Que una persona tenga más años no significa que sea más consciente o mejor persona. Incluso si alguien se hace mayor y no trabaja sobre sí mismo, se vuelve peor. Intensifica sus vicios, sus defectos, sus malos hábitos, sus apegos, sus dependencias psicológicas, etc. Uno, por ejemplo, no deja un vicio solo porque el tiempo pase, o no se hace más consciente o con más valores solo porque le pasen los años. Analicemos, por ejemplo, nuestra sociedad y cómo eran nuestras generaciones pasadas, cómo eran las generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos y cómo son nuestras generaciones. ¿Cuáles son los valores o cuáles eran los valores? ¿Cómo era el valor de la palabra, de la responsabilidad, del respeto? En nuestros tiempos, el flagelo, por ejemplo, los vicios, se ha incrementado. En nuestra sociedad, los problemas se han incrementado. Las dependencias de sustancias, dependencias hacia los ciertos productos. Por otro lado, las guerras que supuestamente eran parte del pasado, la esclavitud que eran parte del pasado, hoy han tomado nuevas formas y se han intensificado. La crueldad, la maldad, se ha multiplicado en muchos lugares y muchas naciones. El odio, las divisiones, las grietas, todo eso no es parte del pasado, sino de un presente cada vez más convulsionado. Veámoslo en nuestras propias vidas y en la vida de las personas que nos rodean. Ni el tiempo ni el dolor hacen crecer internamente a nadie si no se aprovecha sabiamente eso. Si no se trabaja sobre sí mismo. Es decir, si se aprovecha, crecemos. Pero si no hacemos conciencia de nuestra vida, podemos estar repitiendo siempre las mismas situaciones, los mismos problemas, los mismos conflictos y disgustos. Pero, atención,
si aprovechamos nuestra vida, allí es diferente. Y allí está la clave. Pero ¿cómo hacerlo? Hacia allí vamos. Esta escalera de la que hablamos está compuesta de peldaños donde se repite el patrón de una línea horizontal, que es la vida, con todos sus eventos, y una vertical, que es el camino, que nos permite superarnos, aprovechando esos eventos de la vida, que es nuestro propio camino interior. Hemos escuchado seguramente que la vida es una escuela, lo decíamos y lo repetimos, donde hemos venido a aprender. Pero debemos reflexionar que ir a la escuela no siempre significa aprender. En las escuelas hay buenos y malos alumnos. Hay gente que pasa de grado y otros que repiten. Hay gente que aprende más y otros menos, etc. En la vida, que es una escuela, sucede lo mismo. Nosotros, en cada evento de nuestra vida, podemos aprender o no. Y podemos subir de nivel o no. Depende de qué tan atentos estemos a ella y a nosotros. Normalmente, la vida es lo que nos sucede de instante en instante, mientras estamos distraídos en otras cosas, pensando en nuestros problemas, identificados con nuestros dramas, distraídos y olvidados de este momento, que es lo único que tenemos, cada uno de nosotros, y que es lo que la vida nos presenta para aprender de ella y de nosotros mismos. Pero, y prestemos atención a esto, sobre todo, estamos desatentos y distraídos de lo que sucede en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestros instintos, en nuestros deseos, en nuestras emociones y en nuestros actos. Esto hace que seamos muy proclives a que cualquier situación nos maneje por completo y sigamos siendo siempre víctimas de las circunstancias y de las personas, no siendo dueños de nosotros mismos, sino simplemente títeres manejados por las circunstancias de la vida y también, por supuesto, por las reacciones psicológicas mecánicas de nuestros propios yoes, de nuestros propios agregados psicológicos. Por ejemplo, cualquier persona nos hace un desaire o insinúa algo que no nos gusta o simplemente nos contradice o nos critica, y ya eso es motivo suficiente para que nosotros nos identifiquemos con la persona y con el evento, y eso nos genera una reacción 100% mecánica. Por ejemplo, nos enojamos, respondemos mal, nos peleamos, discutimos, nos llenamos de ira, etc. Conclusión, de ese evento no aprendimos nada, sino que simplemente reaccionamos mecánicamente. Y lo peor de todo es que nos perdimos la oportunidad de conocer lo que teníamos que conocer. Es decir, de conocernos, de observarnos, de autoobservarnos, de ver nuestras reacciones egoicas, de ver qué llevamos dentro, de ver qué es lo que tanto nos molesta, de ver qué es lo que se siente herido dentro nuestro, etc. En definitiva, de ver qué es lo que nos quiere enseñar la vida de nosotros mismos. Immanuel Kant, el gran filósofo alemán, en su crítica a la razón pura, expresó una de sus más célebres frases: lo exterior es el reflejo de lo interior. Debemos ir comprendiendo y descubriendo que nuestra vida interior es el imán que atrae los eventos exteriores. Necesitamos, con urgencia, eliminar de nuestra psiquis los estados psicológicos equivocados, los estados psicológicos erróneos que atraen las diversas circunstancias amargas de nuestra propia vida. Necesitamos comprender la razón que existe detrás de este principio para poder comprender incluso el sentido profundo de nuestra vida y de nuestra existencia en este mundo.
cada evento, cada situación y cada circunstancia de nuestra vida es un medio para que descubramos algo de nuestro mundo interior. Por ejemplo, una persona aparece en nuestras vidas para que podamos enamorarnos y experimentar el amor, que es algo totalmente interior. Es necesario perder a alguien para conocer el apego, la dependencia y la necesidad que teníamos de esa persona. La traición de alguien es necesaria para que experimentemos la desilusión y quizás el odio y el rencor hacia ese ser antes querido. La vida es simplemente un medio, un vehículo para poder descubrir lo que llevamos dentro. Si en nuestro interior cargamos el ego de la pelea, el ego pendenciero, se presentarán siempre situaciones para que entremos en conflicto, para que tengamos problemas en ese sentido. Aparecerán personas que intentarán molestarnos, enojarnos, incomodarnos, para que aflore en nosotros ese personaje y para que podamos hacernos conscientes de él. Si en nuestro interior cargamos el ego de la infidelidad, nos veremos siempre rodeados de oportunidades para consumar la traición amorosa, el engaño, el adulterio, y luego nos tocará vivir la traición y el engaño en carne propia, para sentir qué es aquello, para conocer el dolor que eso trae a nuestras existencias, las amarguras que eso le trae a nuestra propia vida. El alcohólico tendrá siempre escenas de cantinas en su vida, de bares, se verá rodeado de posibilidades, de noche, de borracheras, etc. El codicioso se verá envuelto siempre en situaciones relacionadas a consumar su codicia. Analicemos qué situaciones vivirá el envidioso, el cobarde, el orgulloso, el perezoso, el avaro. Quien aprovecha esas situaciones no para consumar las fechorías del ego, sino para autoobservarse, para autodescubrirse y para autoconocerse. Quien aproveche esas situaciones para darse cuenta lo que es, cuáles son sus impulsos egoicos que lo mueven a cometer aquellos actos. Quien aprovecha esas situaciones para hacerse conscientes de cómo el ego maneja nuestra mente, nuestras emociones, y nos manipula para seguir cometiendo sus propias fechorías. Quien aprovecha esas situaciones para hacerse consciente de cómo todo esto y de sus consecuencias, y cómo esas consecuencias solo traen dolor y sufrimiento a nuestras vidas. Quien aprovecha todo esto empieza a conocerse íntimamente y a aprender realmente de su vida. Ese es el buen alumno, el que empieza a aprender lo que la vida intenta enseñarle. Y cuando el alumno aprende, ya no es necesario repetirle la lección. Quien mediante este proceso va cambiando, comienza a dejar de ser lo que antes era. Y al cambiar lo que lleva adentro, deja de atraer todas esas viejas situaciones y su vida se vuelve diferente. Pensemos cómo es la vida de una persona dominada por la pereza y cómo se transformaría si la persona se vuelve alguien proactiva, diligente. Pensemos cómo es la vida de una persona que es un jugador empedernido o un alcohólico, y cómo sería si esa persona dejase de serlo. Pensemos cómo es la vida de alguien cargado de rencores y resentimientos, cómo son sus días y cómo cambiaría si en su vida eliminase todos esos elementos. Analicemos cómo es nuestra vida y cómo cambiaría si logramos hacernos conscientes y comprender nuestros defectos. Nuestra vida y sus situaciones son el espejo donde debemos mirarnos de cuerpo completo,
para hacernos conscientes de lo que llevamos dentro y producir un cambio real y radical en nuestras vidas. Nuestro trabajo comienza con la rigurosa observación de sí mismo. De ninguna manera sería posible eliminar errores desconocidos. Urge observar previamente aquello que queremos separar de nuestra psiquis. Solo a través del esfuerzo riguroso de la observación juiciosa de sí mismos, sin escapatorias, sin evasivas de ninguna especie, podremos evidenciar realmente que no somos uno, sino que somos muchos. Admitir la pluralidad del yo y evidenciarla son dos cosas completamente distintas. Alguien puede aceptar la doctrina de los muchos yoes sin haberlo jamás evidenciado, y esto es simplemente un error. Alguien podría decir: sé que no soy uno, sino muchos. La gnosis me lo enseñó. Pero esta afirmación, aunque fuese muy sincera, si no existiese en la persona plena experiencia vivida de esto, sería algo meramente externo y superficial. Evidenciar, experimentar y comprender es lo importante. Solo así es posible trabajar conscientemente para lograr un cambio radical en nuestras vidas. Necesitamos para esto de un esfuerzo personal muy particular de cada uno de nosotros. Nadie puede hacer este trabajo por nosotros. No es posible cambio alguno en nuestra psiquis sin la observación directa de todo ese conjunto de factores subjetivos que llevamos dentro y que llamamos yoes, egos o agregados psicológicos. La severa observación de sí mismos, sin escapatorias de ninguna especie, nos permite verificar en forma directa por sí mismos el crudo realismo de que no somos uno sino muchos. Cuando un hombre comienza a observarse detenidamente a sí mismo, desde el ángulo de que no es uno sino muchos, obviamente ha iniciado el trabajo serio sobre su naturaleza interior y se abre ante él la posibilidad real de cambio. Quien anhele un cambio radical debe comprender en qué nivel del ser está. Es decir, debemos descubrir qué llevamos dentro, qué nos separa de nuestro ser, qué nos sobra y qué nos falta, qué elementos egoicos cargamos dentro de sí. Debemos empezar a conocer realmente cuál es nuestro nivel de ser, dónde estamos parados. Debemos saber también que el nivel de ser que tenemos en este momento es la base para adquirir niveles superiores, así como también es posible superarnos en el mundo material, así como es posible progresar materialmente, también es posible superarnos espiritualmente. Si queremos, por ejemplo, progresar materialmente, debemos trabajar para eso, organizarnos, hacer un análisis de nuestra situación económica, cuáles son nuestros ingresos, dónde estamos gastando nuestro dinero, qué debemos hacer para adquirir más o invertirlo mejor, y todo eso que se consigue con un análisis y con trabajo. Si queremos progresar internamente y superarnos a nosotros mismos, debemos hacer algo muy parecido. Debemos trabajar sobre sí mismos, como hemos dicho, descubriendo, observando y conociendo y comprendiendo lo que somos y lo que llevamos dentro, y dándonos cuenta realmente dónde están nuestros problemas, qué nos sobra, y trabajar para alcanzar aquello que nos falta. En la próxima lección nos adentraremos en un mundo maravilloso para intentar comprender lo que es el lenguaje arquetípico de los símbolos y entender cómo han sido escritas las sagradas escrituras de todos los tiempos. Pero también nos vamos a adentrar
en otro mundo maravilloso que es el del reino de los cielos, tal como lo enseña la antigua cábala hebraica, mediante el enigmático y maravilloso árbol de la vida o árbol sefirótico y sus principios eternos. Los invitamos entonces a esta nueva lección donde ahondaremos en todos estos aspectos. Los esperamos.